¿Sabías que el hombre que durante mucho tiempo fue uno de los mayores enemigos del cristianismo, un cazador implacable de cristianos, terminó convirtiéndose en uno de los mayores defensores de la fe? El apóstol Pablo, antes de ser un icono de la iglesia, fue responsable del encarcelamiento y muerte de innumerables seguidores de Jesús. ¿Pero qué sucedió en su vida que lo transformó de un perseguidor a un apóstol? ¿Cómo es posible que alguien tan ferozmente opuesto al cristianismo tenga su punto de vista completamente transformado de un momento a otro? Ahora imagínese en el camino a Damasco, uno de los mayores centros del cristianismo primitivo. Pablo es de repente cegado por una luz sobrenatural. Una voz atronadora, de la nada, lo llama por su nombre y le pregunta directamente en celo: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué vio Pablo en ese momento? ¿Qué tiene que ver esta experiencia con su transformación radical y la misión que asumió después de eso? ¿Puedes entender la magnitud de este cambio? De perseguidor implacable a apóstol, devoto de hombre de odio a predicador del amor y la gracia de Cristo. Pero, ¿realmente sucedió este encuentro como se describe en las Escrituras? ¿O hay algo más detrás de esta historia? Quédate conmigo, porque la verdadera historia de Pablo te sorprenderá. Desafiará todo lo que sabías sobre la redención, la transformación y la verdadera fuerza de la gracia de Dios. ¿Estás listo para escuchar lo que nadie te ha contado sobre este enigmático personaje? Así que, sigue mirando. El apóstol Pablo, una figura central en la historia del cristianismo, no solo jugó un papel crucial en la expansión de la fe cristiana, sino que también ayudó a dar forma a la teología y la práctica de la iglesia primitiva. Su impacto se siente hasta el día de hoy, y sus cartas forman gran parte del Nuevo Testamento, ofreciendo enseñanzas que influyen en miles de cristianos de todo el mundo. Pablo comenzó su camino como un ardiente perseguidor de los cristianos, pero su conversión fue un hito que transformó no solo su vida, sino el curso del cristianismo. A través de viajes misioneros y sus escritos, ayudó a difundir el mensaje de Cristo a diferentes pueblos y culturas, rompiendo barreras geográficas y religiosas. Este texto explorará la vida de Pablo, desde su conversión hasta su muerte, analizando sus logros misioneros, sus cartas y cómo enfrentó la adversidad para cumplir su misión. También abordaremos su teología, que continúa influyendo en la fe cristiana hasta el día de hoy, y el legado que dejó para las generaciones futuras. Pablo nació en Tarso, una ciudad en la región de Cilicia Asia Menor, actual Turquía. Tarso era un vibrante centro cultural e intelectual, conocido por su conexión con la filosofía griega y por ser un importante lugar de comercio. Esta ciudad le ofreció a Pablo una educación diversa, lo que le permitió sumergirse tanto en la cultura griega como en las tradiciones judías, algo que más tarde se vería reflejado en su capacidad para comunicar el Evangelio a diferentes audiencias. Si te inspiras en el increíble viaje de Pablo y quieres aprender aún más sobre las enseñanzas que dejó, no olvides suscribirte al canal. Al suscribirte, no te perderás ningún contenido que aporte reflexiones más profundas sobre la vida cristiana y el legado de grandes figuras de la fe. Crezcamos juntos en nuestro viaje. Además, Pablo tenía la ciudadanía romana, un raro privilegio entre los judíos de la época. La ciudadanía romana le otorgó una serie de derechos y protección legal, como el derecho a un juicio justo y la posibilidad de apelar al emperador en casos de injusticia. Esto fue de suma importancia en su misión, ya que a lo largo de su vida enfrentó diversas adversidades, como el encarcelamiento y la persecución. Y la ciudadanía romana le otorgó acceso a recursos legales que ayudaron a difundir el mensaje cristiano. Su trasfondo religioso estuvo profundamente marcado por el fariseísmo, una secta del judaísmo conocida por su estricta observancia de la ley de Moisés. Estudió bajo la guía de Gamaliel, un renombrado maestro de la Torá, que le proporcionó un profundo conocimiento de las escrituras hebreas. Este conocimiento le permitió refutar las críticas al cristianismo y basar su teología en una sólida comprensión de la tradición judía. Antes de su conversión, Pablo era conocido como Saulo, un ferviente fanático del judaísmo, que veía el cristianismo como una amenaza para el legado de Israel. Creía que los seguidores de Jesús estaban corrompiendo las tradiciones sagradas y rebelándose contra la ley de Moisés. Este celo
lo llevó a perseguir activamente a los cristianos, con la intención de erradicar la nueva fe. Su resistencia al cristianismo fue tan fuerte que se convirtió en uno de los mayores enemigos de la naciente iglesia. Uno de los acontecimientos más llamativos de esta etapa de su vida fue su participación en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Saulo estuvo presente y aprobó la ejecución de Esteban, guardando las ropas de los que le arrojaban piedras. Este acto de violencia no fue aislado. Participó en varias otras persecuciones, buscando arrestar y castigar a los que seguían a Jesús. Su misión más audaz fue viajar a Damasco, con la intención de arrestar a los cristianos de esa ciudad. Obtuvo cartas de autorización de las autoridades judías para capturar a los seguidores de Cristo y estaba decidido a destruir la fe cristiana. Sin embargo, este viaje hacia la ciudad cambiaría para siempre el curso de su vida, ya que, durante el trayecto, Saulo tuvo una experiencia que lo llevaría a la conversión, convirtiéndose en el apóstol Pablo y en uno de los más grandes defensores de la fe cristiana. Mientras Saulo viajaba a Damasco con el objetivo de arrestar a los cristianos, sucedió algo extraordinario que alteraría para siempre el curso de su vida. A mitad de camino, de repente fue envuelto por una intensa luz del cielo, lo que hizo que cayera al suelo. Oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era la voz de Jesús, quien, en una revelación divina, confrontó a Saulo por su persecución de los cristianos y le preguntó por qué estaba actuando contra él. Esta experiencia fue tan intensa que Saulo quedó ciego durante 3 días, sin poder ver ni comer. En Damasco, Dios se manifestó a Ananías, un discípulo cristiano, y le instruyó que buscara a Saulo para sanarlo y devolverle la vista. Ananías, inicialmente indeciso, temía a Saulo debido a su reputación como perseguidor, pero fue obediente a la visión y acudió a él. Cuando Ananías puso sus manos sobre Saulo, inmediatamente recobró la vista y algo como escamas cayeron de sus ojos. Saulo fue entonces bautizado, recibiendo la nueva identidad de Pablo. Este encuentro transformador no solo restauró su visión física, sino que también lo llevó a la verdadera luz espiritual. De ser un perseguidor implacable, Pablo se convirtió en un ferviente discípulo de Cristo, dispuesto a pasar el resto de su vida proclamando el mensaje que una vez combatió. Después de su conversión, Pablo no perdió el tiempo y comenzó a predicar el mensaje de Cristo en Damasco. Rápidamente se integró en la comunidad cristiana local, proclamando en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Este cambio radical de actitud dejó perplejos e indignados a los judíos de Damasco. El hombre que una vez les había ayudado a perseguir a los cristianos, ahora estaba difundiendo la fe que él mismo había tratado de destruir. Como resultado, los líderes judíos planearon matarlo, obligando a Pablo a huir de la ciudad en secreto, siendo bajado por una canasta a través de las murallas para escapar de una muerte inminente. Después de esta huida, Pablo fue a Jerusalén, donde buscó reunirse con los apóstoles. Sin embargo, su presencia causó desconfianza, ya que muchos cristianos temían que fuera una trampa para atrapar a los seguidores de Jesús. Fue en este momento que Bernabé, uno de los apóstoles, actuó como mediador. Llevó a Pablo a los apóstoles y les explicó cómo se había transformado verdaderamente, ganándose la confianza de la comunidad cristiana de Jerusalén. Aún así, Pablo no permaneció mucho tiempo en Jerusalén. Después de un periodo de predicación, fue enviado de regreso a Tarso, su ciudad natal, donde pasó tiempo en preparación y reflexión. Este periodo fue crucial para que se fortaleciera espiritualmente y se preparara para la misión que Dios le confiaría en todo el mundo. El primer viaje misionero de Pablo comenzó con la compañía de Bernabé, con quien fue enviado por la iglesia de Antioquía para difundir el evangelio. La pareja fue a Chipre, donde predicaron con gran fervor, especialmente en las sinagogas, atrayendo la atención de muchos. Luego se dirigieron hacia Asia Menor, pasando por ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. La predicación de Pablo generó una respuesta mixta a mientras muchos gentiles se convertían. Las comunidades judías a menudo se oponían a él, lo que provocaba persecuciones y disturbios. En algunas ciudades,
Pablo fue apedreado y expulsado. Pero la fe de los nuevos conversos se consolidó y estableció varias iglesias en el camino. En el segundo viaje, Pablo y Bernabé se enfrentaron a un desacuerdo significativo sobre el joven Juan Marcos, lo que resultó en una separación. Bernabé se fue a Chipre con Marcos, mientras que Pablo formó una nueva sociedad con Silas. Juntos se dirigieron hacia el norte y el oeste, y por primera vez entraron en Europa, comenzando por la ciudad de Filipos en Macedonia. Allí, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero durante su encarcelamiento hubo una conversión milagrosa del carcelero y su familia después de que un terremoto abriera las puertas de la prisión. El viaje continuó con paradas en Tesalónica, Atenas y Corinto, donde Pablo predicó en sinagogas y plazas, enfrentando resistencias, pero también generando nuevas conversiones. En el tercer viaje, Pablo se enfocó en fortalecer las iglesias que había fundado, pasando mucho tiempo en Éfeso, donde predicó durante 2 años. Sin embargo, entró en conflicto con los artesanos locales que se beneficiaban de la fabricación de imágenes de Diana, la diosa de la ciudad. El crecimiento del cristianismo amenazó su negocio, y los artesanos incitaron un motín que casi resultó en la muerte de Pablo. Después de salir de Éfeso, regresó a Macedonia y Grecia, pasando por varias ciudades y animando a las comunidades cristianas a permanecer firmes en la fe. Su misión, ahora más consolidada, se dirigía a la edificación y estabilidad de las iglesias. Las epístolas de Pablo, que forman una gran parte del Nuevo Testamento, juegan un papel clave en la construcción de la teología cristiana. Escribiendo a varias iglesias y líderes, Pablo no solo corrigió los problemas en las comunidades, sino que también enseñó sobre la naturaleza de Cristo, la salvación y el comportamiento cristiano. Sus cartas son más que simples instrucciones, son reflexiones profundas sobre la relación entre Dios y la humanidad, revelando una comprensión teológica que continúa influyendo en la Iglesia hasta el día de hoy. La doctrina de la justificación por la fe es uno de los pilares de la teología paulina, abordada de manera prominente en las cartas a los Gálatas y a los Romanos. Pablo argumenta que la salvación no viene por guardar la ley, sino por la fe en Jesucristo, un mensaje central para el evangelio cristiano. Esta idea produjo una nueva comprensión de la justicia de Dios, a la que se accede por gracia, sin mérito humano. En 1 Corintios y Efesios, Pablo habla sobre el cuerpo de Cristo y la importancia de la unidad de la iglesia. Enseña que así como el cuerpo está formado por diferentes miembros, la iglesia es una unidad formada por muchos, cada uno con dones y funciones únicas, pero todos siendo parte del mismo cuerpo. Pablo también enfatiza el amor como el don supremo en 1 Corintios 13, mostrando que sin amor, cualquier otro talento o virtud está vacío. Finalmente, en Filipenses y Colosenses, escribe sobre la vida cristiana y la perseverancia, animando a los cristianos a vivir con humildad, alegría y firmeza ante la adversidad, siempre mirando el ejemplo de Cristo. Después de sus viajes misioneros, Pablo fue encarcelado en Jerusalén, acusado de profanar el templo e incitar disturbios. Fue llevado ante el Consejo Judío y, después de una serie de juicios e intentos de linchamiento, fue trasladado a Roma debido a su ciudadanía romana, donde esperaba el juicio ante el emperador Nerón. Durante su tiempo en prisión, Pablo escribió varias cartas, que se conocieron como las cartas de la prisión en Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Estas epístolas no solo revelan su fe inquebrantable, sino también sus instrucciones sobre la vida cristiana, la unidad de la iglesia y la importancia del perdón y el amor a pesar de la adversidad. En sus reflexiones finales, especialmente en 2 Timoteo, Pablo expresó un profundo sentido del fin del ciclo. Sabía que sus días estaban contados, y al escribir a su discípulo Timoteo, Pablo compartió sus últimas palabras de aliento e instrucción. Habló de su fe inquebrantable, de su lucha y del deseo de que el mensaje del Evangelio siguiera siendo proclamado a pesar de las dificultades que había enfrentado. Pablo fue finalmente martirizado en Roma bajo Nerón, probablemente por decapitación. Por su fe en Cristo, su muerte no fue en vano. Su legado sigue vivo a través de sus cartas, que continúan instruyendo, inspirando
y desafiando a los cristianos hasta el día de hoy, lo que lo convierte en una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo. El legado de Pablo es inconmensurable, especialmente en la difusión del cristianismo por todo el mundo gentil. Su visión y su incansable esfuerzo por difundir el evangelio entre los no judíos transformaron la iglesia, convirtiéndola en una fe universal y accesible a todas las personas, independientemente de su origen cultural o religioso. Rompió barreras, introduciendo una nueva comprensión de la salvación, basada en la fe en Cristo y no en las obras de la ley. Sus viajes misioneros y el establecimiento de iglesias en regiones clave del Imperio Romano fueron fundamentales para la difusión del cristianismo. Además, la influencia de Pablo se puede ver en la vida de los reformadores y en la teología cristiana moderna. Líderes como Martín Lutero y Juan Calvino se basaron en las doctrinas paulinas de la justificación por la fe y la gracia divina para reformar la iglesia medieval, desafiando el énfasis excesivo en las obras y los rituales. El entendimiento de que la salvación es un regalo de Dios, recibido por la fe, es un pilar de la teología protestante. Las cartas paulinas siguen siendo de gran actualidad hoy en día, ofreciendo una guía práctica para la vida cristiana, enfatizando valores como la unidad de la iglesia, el perdón, la perseverancia y la humildad. Su mensaje sobre la fe, la gracia y el amor tiene un impacto duradero, inspirando a los cristianos a vivir auténticamente, confiando en la gracia de Dios y difundiendo el amor de Cristo a los demás, algo que resuena aún más en el contexto de las dificultades y divisiones del mundo contemporáneo. Pablo, a lo largo de su vida y ministerio, dejó enseñanzas profundas y fundamentales para el cristianismo. Entre sus principales enseñanzas destacan la justificación por la fe, la importancia del amor como base de todas las acciones cristianas y la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Subrayó que la salvación no depende de la observancia de la ley, sino de la fe en Jesucristo, que ofrece una comprensión radicalmente nueva de la gracia divina. Además, Pablo siempre enseñó que el amor de Cristo debe ser la guía para la vida del cristiano, superando todas las barreras y divisiones sociales y religiosas. El ejemplo de su vida es una poderosa inspiración para los cristianos. De perseguidor implacable a apóstol dedicado, Pablo demostró cómo la gracia transformadora de Dios puede cambiar radicalmente cualquier vida. Su camino de conversión y sufrimiento por el Evangelio muestra el poder de la fe y la perseverancia frente a la adversidad. Se enfrentó al arresto, al rechazo e incluso a la persecución, pero nunca se dio por vencido en su misión de difundir el mensaje de Cristo. Al final, la historia de Pablo es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios, que puede rescatar, sanar y restaurar a cualquiera, independientemente de su pasado. Sus escritos y su ejemplo continúan inspirando a los cristianos a vivir fielmente y confiar en la gracia divina para navegar los desafíos de la vida. ¿Te gustó el contenido de hoy? Así que deja tu like y compártelo con tus amigos para que más personas puedan conocer el legado transformador de Pablo. Y no olvides suscribirte para seguir viendo más videos inspiradores y edificantes. Sigamos aprendiendo y creciendo juntos en la fe.